¿Qué te han traído? Me ha pedido, ahora puede que me confunda de orden, ¿no? Creo que me dijo que este era el tamal y este lomita, o este lomita y este el tamal, pero por ahí va. Uno de los dos es una lomita y el otro es el tamal. Me dijo la chica que esto se come de una manera particular, está atadito, este se corta y se abre en 4, este se corta y se abre como un rolito, así que vamos a ir uno por uno. Y no estaba confundida la chica cuando nos dijo que era para compartir chivo o cabra, era cabrito. Cabrito a la provenzal con papas. Por favor, qué pedazo de plato gigantesco. Vamos a ver si terminamos esto. Me parece que está complicado, pero bueno, buen provecho, seguimos. Mirá todo lo que es esta parte, qué bonito. A mí me encanta, no sé. Habría que llevar algo. Hola, buenas tardes. Mira, hay en marrón y también hay en color negro. Para que el fanático del black. No sé si solo coloración o cambiará la propiedad. No, esos son ahumados, tienen doble cocción, es más resistente que las... Mirá, quién sabe. O sea, esto es ahumado para que tenga el doble cocción. Claro, porque van 2 veces al horno. Primero está así, después vuelve con la chimenea cerrada del mismo humo. Se concentra, ring, y se penetra. Y eso le da que como que puede cocinar más. Claro, es más resistente, un poco más resistente al golpe, a las bolsas que... O sea que esta es la mejor calidad la negra que la otra. En las dos se cocinan, ¿no? En horno, hornalla, brasero y fuego de leña, tranquilamente. En lo que usted quiera, claro. Y estos son los precios que se ven 6.000, 7.000. Qué increíble. La verdad que me da ganas de llevarme uno. Yo la verdad me llevaría uno. A mí me gusta cocinar. Y más que me dijo que son resistentes, porque nosotros tenemos un viaje a Córdoba a volver, que no se golpee. Y porque en estos días en Córdoba estuvo muy frío. Estuvo bajando mucho la temperatura y por ahí tuvimos un veranito de San Juan y volvió a bajar y andan buscando calorcito. Che, ¿y esto de la fábrica la tienen acá en esta ubicación o? Esta únicamente lo trabaja el pueblo alfarero de Casiras, que está llegando a La Quiaca, 1 hora camino adentro, camino tierra. No sabía. Viene todo de un mismo lugar. Sí, y estas están trabajadas con pirca, por eso son resistentes al fuego, porque la pirca es una piedra Eso te iba a decir, ¿cómo es la pirca? que se muele y se entrevera con la arcilla, eso lo hace resistente. Pero si no viene en arcilla pura, igual que esos floreros, ¿ve? Eso ya no se puede cocinar ni nada de eso. Acá te puede hacer un guiso, lo que quiera, un estofado de papa, lo que se te ocurra o no. Sí, pastel de papas, de bizcochuelos, canelones. Sí, se nota que tiene buen peso, de buena, casi que pareciera metal, de la calidad. Sí, preguntaron, ¿son de hierro? Te preguntaba si era de... Porque hace sí. Muy bueno, capaz que nos podemos llevar una allí. ¿Qué te gustaría vos llevarte? Sí, que todo decidir qué tamaño, para qué comida. ¿Para qué para cualquier horno, usted dijo? Horno, en la hornalla, en el brasero y el fuego de leña. Sí, yo lo usaría en horno y en hornalla. Y acá tengo hasta la tacita si quiero, mira. Contale a nuestros seguidores tu formación astrológica, que supuestamente por eso paramos en este sector, por esto paramos en este punto. Yo quería venir sí o sí. Ay, mira, justo estaba... Ya está, se partió. No, porque quería hablar, pero vi que había algo, una figura. Mira, acá está. Acá está el trópico de Capricornio. Este es la cabra con la cola de pez, que habla de lo que es la constelación de Capricornio. Es un símbolo este. ¿De qué fecha nacen los Capricornios? Yo no tengo ni idea. Pero tenemos una hija de Capricornio. Ay. Y tenías a tu amada suegra de Capricornio, que ya descanse. Sí. ¿Y qué es solamente Capricornio? Nacen entre diciembre y enero. Entre diciembre y enero. Por ejemplo, alguien que nace en Navidad es de Capricornio, porque es entre el 21 de diciembre y el 21 ¿Y eso de lo de la cabra será que son medio cabrones, no tiene nada que ver? Sí, no quiero ponerme a pelear con el público. Igual. Sí, normalmente suelen ser tercos en el mal sentido, como cuando están... Caprichosos. Sí, que están de malas, y cuando están muy bien, esa terquedad se torna más bien en un sentido de que son persistentes y perseverantes. La terquedad le da el lado negativo, el lado positivo y le da una perseverancia superior a otros signos. A largo plazo para hacer una carrera, para lograr cosas en la vida. Se dice que el capricorniano, por más que tarde, siempre logra el éxito en la vida en lo que quiere. ¡Wow! ¿Por qué? Por la perseverancia, que es lo que muchos signos no tienen. Por ejemplo, yo no sé para dónde agarrar, porque soy Libra. Sos de la balancita, una balancita para allá, una balancita para allá. Hoy vengo. Bueno, y esto vendría a ser... un reloj solar inmenso que marca con su sombra en el piso la hora, pero no solo la hora como en todos lados, sino que también marca la fecha.
No, supongo que esa especialidad de marcar las fechas lo da el trópico de Capricornio, que igualmente este es un punto de referencia porque el trópico está en constante movimiento, así que no siempre está acá, porque se va moviendo a lo largo de los años. Tiene una pequeña... Yo pensaba que estaba siempre, o en algún momento del día, no. El trópico, los trópicos, el Ecuador, todo se va moviendo lentamente según la rotación del planeta. ¿Y a quién se le habrá ocurrido hacer esto? Porque esto es medio inca. Los incas se manejaban mucho con las constelaciones, quiero decir. Supongo que será por eso, bueno, que pase por acá, por este sector y que agarre esta localidad que estamos en, ¿cómo es el nombre? Huacalera. Huacalera. Este es el poblado antes de llegar Huacalera. a Humahuaca. Y lo han hecho aprovechando de que pasaba por acá, porque el trópico pasa, y a lo mejor no en todas las provincias tenés un poblado justo donde pasa el trópico. Acá Se da la casualidad. se da la casualidad de que hay uno, se da la casualidad que está a la vera de la Ruta 9 que conecta Salta con Humahuaca, o sea que es imposible no colocarlo y aprovechar esto para que todos los turistas que pasan por la ruta frenen un segundito. Allá de frente en la ruta tienen una feria, así que de última lo pueden buscar mientras están yendo hacia Humahuaca, porque si no van a pasar de largo y no lo van a ver, porque no hay un cartel. Pero está muy bueno conectarse con esa energía. Sé que muchos, no por estudios profundos, pero aunque sea por curiosidad, todos en su vida estoy segura que han leído algo de los signos, algo de astrología, algo sabés, porque es imposible que no hayas leído algo, aunque sea de tu propio signo, por más que no. Yo, siendo de Leo, lo único que sé es que soy el gatito mimoso de la familia. ¿Puede ser o no? Nada que ver. El egocéntrico. Yo siempre me creí el gatito mimoso, no sé por qué. Chicos, Leo es el signo más egocéntrico del zodíaco. pero también La cosa positiva de decir, no vale. tiene un lado muy positivo y es su gran corazón. Si vos agarrás a un Leo de buenas, le quitas hasta los calzones. Si lo agarrás de malas, más vale cerrar la puerta y andate a pasear. Bueno, seguimos con la aventura. Quisimos hacer este punto porque muchos pasan y no lo conocen, y lo vimos en varios colegas nuestros viajeros que han pasado por acá, así que ¿por qué no pasar? Y sí, ya que me toca de cerca el corazoncito y el alma. Miren a Gisela en medio ahí cerca de toda la montaña, porque vio un animalito y ella quiere que frene para grabarlo, sacarle fotos, etcétera, etcétera. Tu paso a cada metro que haces hay que parar. Miren lo que es la llama ahí, cómo está ella reposando, pasando un día soleado, precioso. Aquí, al ladito de la ruta, muy tranquila, se ve que es muy doméstica, que está acostumbrada. Qué bonito ver y vivir todo esto y conocer otra fauna, otra clase de animales que no vemos tan seguido en nuestra región. ¿Cómo se llama? Es varón, yo decía llama. Bueno, no me di cuenta porque estaba echada antes. ¿Y es doméstica? ¿Tiene mucho tiempo? ¡Qué precioso! Ver todas estas construcciones, estos puentes tan lindos que se ven acá. Lo que sí vemos es que no están al ingreso, en la entrada. Lo van a encontrar casi siempre por dentro de los poblados, hacia adentro, quizás en otro sector, pero qué belleza, qué románticos, qué bien hechos que están, con estos colores que contrastan con la montaña. Sí hay muchos puentes y de distintas calidades, distintos materiales. Por lo que vemos por los ríos, que se nota que son bastante jodidos, así que bueno, tienen que construirlos de una u otra manera para poder pasar, sino ya que queda siempre media localidad incomunicado, ¿no? Pero miren qué belleza, bájense siempre, chusmeen en Google Maps o averigüen, porque a veces uno pasa de largo, el poblado es muy pequeñito y uno cree que no tiene nada y tiene muchas maravillas ocultas. La hoja de coca, se puede ver, y te venden aquí el
el ticket que es para comprar la tortilla, que se encuentra acá. Ya la están preparando. Hay simple en 1500 y en 2500 la de jamón y queso. Y después acá se pueden ver todas las artesanías. Y hacia allá está lo que es el mercado donde te venden café, snack, dulces y también se encuentran la venta del agua y los baños. ¿De dónde vienen? ¿Se compraron un café con leche? Un cafecito con leche para arrancar. Uy. ¿Y qué hay ahí? Unas masitas, se compraron unos pajarcitos. Todo lo que nos recomendaron, snack, masitas, todo para la vuelta a la bajada de la altura. Sí. Así que bueno, vamos a probar acá. Esta es la primera parada, ya vamos a ir más allá arriba. Nos encontramos en el mojón icónico que se encuentra en Altos del Morado, El Quemado, en la región de Jujuy. Este es el lugar, el punto más alto que se encuentra en la ruta 52 que conecta Purmamarca con el Salar Grande de Jujuy. Está hecho el mojón y dice 4170 metros de altura. Igualmente queremos comentarles que tiene un error, ya que en ese momento cuando se hizo la medición se usaban otros artefactos tecnológicos, pero hoy en la realidad con un punto más preciso tecnológico se sabe que estamos a 4200 o 4220 metros de altura. Queremos contarle que las salinas son una cuenca endorreica. Ustedes me van a decir, ¿qué es una cuenca endorreica? Quiere decir que por debajo de las salinas hay agua. Esta agua está circulando constantemente en las salinas que son de origen volcánico. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el proceso? Porque son autorrenovables y no se agotan. Porque en el periodo de lluvias, cuando el agua cae por las precipitaciones, se forma una laguna y la sal se reproduce automáticamente de manera natural, quedando la superficie totalmente blanca. En las épocas de sequía se la puede ver más con un color amarronado. Por eso es que los ladrillos de sal tienen una capa blanca, una capa marrón, una capa blanca, una capa marrón. Esas capas indican las épocas de lluvia y la época de sequía. Cuanto más gruesa la capa blanca, quiere decir que llovió más en el verano, y si es finita en estos ladrillos, quiere decir que ha llovido muy poco. Y en las épocas de sequía es cuando se forma lo marrón. ¿Por qué se forma lo marrón? Porque mediante el viento que arrastra la arena y el polvo es como se va sedimentando esta capa de esa tonalidad. Bueno, terminamos el set de foto, parecía una modelo. De este lado te gusta más para que se vea. Dale. Cambiamos el perfil. Ella necesita la luminosidad. Porque viste, la modelo es la estrella del canal. Bueno, les tenemos que contar algunas cositas más. Una es que es re loco que la sal se reproduce, es como si tuviera vida, que sea autorrenovable, es algo muy mágico, no sabíamos que era así. Yo pensé que sacaban y a medida que sacaban llegaba un momento que se acababa, pero no es así. Después también nos comentaban que mediante los dos métodos igual está bueno que la sal que consumamos sea la industrializada, porque la sal industrial pasa por un proceso en el que se le agrega yodo, y este yodo mata muchos gérmenes y bacterias. Y hay personas que se han hecho estudios que con el paso de tantos años de consumir la sal de acá de forma natural, sin pasar por el proceso del yodo, genera enfermedades crónicas donde le afecta las laringes, la faringe y le produce tiroides. Está bueno también por primera vez consumir algo industrializado, ya que necesita pasar por ese proceso. Claro, muchos piensan, yo me agarro un manojo de sal y me lo como así, o lo utilizo ahí nomás, y no es tan así. Obviamente que por alguna vez esporádica que uno lo haga no pasa nada. Sí, con el largo del tiempo conlleva enfermedades crónicas. El tour es muy recomendable. Podés salir de varios puntos, de Tilcara, Humahuaca, de Salta, de Jujuy. Cada uno lo toma donde quiera. Obviamente a medida que estés más lejos, ¿qué va a pasar? Va a salir más. Se vuelve más costoso, obviamente. Bueno, sí, por las distancias. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Nos vamos a ver la feria que tiene artesanías, donde también hay una llama tallada gigante de sal.
y venden buenos recuerdos, creo que te venden llamitas de sal, todo esto. Hay baños, hay para comprar algún refrigerio. Los baños no son gratis, ¿no? Para que sepan. No, tienen un costo muy mínimo de 100 pesos. Es solo para el mantenimiento y comprar los productos de limpieza y demás. ¿Qué es eso que veo ahí? ¿Es un perro o es un zorro? Estoy mirando algo Y allá. puede haber zorrito, Pero puede haber parece puma, un zorro. puede haber lobos, osos. ¿No? ¿Oso no? No, de verdad lo digo que parece un zorrito. ¿No será un zorrito domesticado? No, no es un zorrito. Sí, es un zorrito. No es un zorrito, es un perrito. Es un zorrito. Míralo. Ella le pone nombre a todo, ¿viste? Vos porque no lo viste, pero no es un zorrito. Si hubieran visto, habíamos pasado por un sector donde pasaba, había varios perritos chiquitos. Ahora voy a ir a firmarlo. Y si es un zorro, lo va a agregar. Y si no es un zorro, nadie se va a enterar. No, me parece- Hola, buen día. Estamos discutiendo porque ella piensa que es un zorro, pero es un perro. ¡Es un zorro! ¡Me ganó! ¡Es un zorro! Bueno, te ganaste una tortilla. Tengo razón, así que me gané una tortilla. Sí, está durmiendo el zorro, no te puedo creer. Mirá lo que es. Bueno, al final tenía razón Gisela. ¿Quién tenía razón? Eh. La que vivió toda la vida en el campo, uno no vive en el campo, al Pepe. Yo pensé que era un perrito. Viste que están los perritos por todos lados acá. 1800 salen cualquiera. Estas son rellenas con. Tiene de jamón y queso y choclo, queso y tomate y albahaca. Yo quiero el de queso. Y me dijiste que repetime. Queso, choclo, Y queso, tomate y albahaca o jamón y queso. jamón y queso quiero yo. ¿Una? Quiero una. Si falta sal, total tenía una sal ahí. Tiene razón. ¿Y qué sale, señora, si le pago? Por bien 1800 la tortilla. Bueno, ¿Quieres llevarte una empanada? 600 cada uno. bueno, una y una. ¿No quieren pana de carne? No, ella se quería comer allá a lo mejor. ¿Y tortilla compartida un poco? Bueno. Mirá. Yo quiero un pedacito. Como dijo la señora, si le falta sal, Tenés Ah. acá. no hay problema acá. Pero rico. Deliciosa es. Y esta dijo que tenía de otras variedades, Está bien. de tomate y queso y Tomate, albahaca. albahaca. ¿Y qué más? ¿Está rico o no? ¿Me parece que le falta algo? Me voy. No, vení corriendo. Vamos para compartir. Y recuerden que pueden hacer viajes con destinos nacionales e internacionales con la agencia Post de Alpago, nuestra agencia de referencia. Comuníquense con ellos que son muy amables, los van a atender, les van a informar sobre todo. Así que quédense ahí para seguir viendo mucho más de esta aventura. Bueno, estamos caminando por las calles de Pumamarca. Mira lo que es. Todo calles de tierra. Ahí nomás dice que doblando tenemos el circuito para ir a ver los miradores, ¿no? Para ir a ver el Cerro de los Siete Colores, acá hay restaurantes, hay artesanías, está el algarrobo histórico y creo que el cabildo más adelante. Exacto. Así que bueno, vamos a un recorrido, vamos a ir viendo las cositas que hay para ver con qué nos sorprende. Miren qué loco cómo está todo con adobe hecho, como un pueblo detenido en el tiempo, ¿no? Mira los gorritos esos. Ah, acá tenemos las chapitas que nosotros a veces buscamos para el quincho. Ahí está la chapita. 3.000 cada uno. Ah, Sí, lleva la llevas chapi dos. también, sí. Sí, llevo dos Sí, veces. llevamos dos. ¿Cuál te gusta? Sí, Quiero pero buscar- llévame dos chapitas. Dice que 3.000 cada una, si me llevo dos. Ay, mira los gatitos, Cris. ¿A dónde está el gatito? Nos amamos los gatitos. Ahí, bueno, esta puede ser. Los gatitos, ¿no? Ah, ¿te gusta esa? Sí. Una de Purmamarca y una de Cafayate, porque todas las demás son de Purmamarca Bueno. o hay de otro lugar. Sí. Este dice jugo natural, ensaladas, nueces y miren allá abajo exchange dice porque hay muchos extranjeros de todas las etnias. Y empezaron a llegar algunos motoqueros, viajeros, también en moto, que están muy buenos. ¿Y esto que para fumar? No, pará, de pensar todo el tiempo en eso. Esto es un incienso, un árbol que crece en la India nada más, no crece en otra parte del mundo. No, sentí. Eso es sándalo. Nos se llaman la India, ¿verdad? Hace poco estuvimos en Egipto o en Turquía y tenemos una gana de ir a la India. Esto es otra cosa que está prendida también ahí, que se llama yagra, es una resina de un árbol. Crece solamente ahí.
Yagra. Y esto no necesita carbón, no necesita nada. Haces una pizquita, ahí. ¿Prende? Exacto, 2 segundos de fuego, ahí en un No, platito mirá, y sí. listo. Ahí ya quedó prendido, sentí Mirá lo lo que que- tiene. No, buenísimo. Y ahí queda prendido, ¿ves? Las bolsitas así, las tengo, una 3000 o 2 por 5000. Miren la hermosura que tienen acá. Sí, ahí queremos subir a ver. Miren donde tengo la oficina. Eso te iba a decir. Acá tengo la oficina. Mirá dónde te pusiste la oficina, amigo. Todo naturaleza, chicos. Espectacular. Gracias, amigo. No, gracias a ustedes, chicos, y disfruten, ¿eh? Por la buena onda. ¿Necesitas que llegamos acá o no? Enfermo, ¿Ah? lo van a tener. ¿A tener? Muchas gracias. De nada. ¿Venís muy lejos, venís o no? Provincia de Córdoba. ¿De dónde venís? ¿De Córdoba? ¿Yo me Córdoba? ¿De dónde? De San Francisco. Ah, ¿De dónde me dijiste? Inri Villa. ¿Dónde? No lo ubico. Marco Juárez para el sur. Ah, Marco Juárez. ¿Y te va para Ushuaia, para arriba, para abajo? ¿O acá nomás? Somos un grupo de 9 ahora. 9. Nada más que yo Qué me quedé lindo. en un hospedaje buscando lugar. Y está buscando. Otros siguieron, ahora estoy buscando. Bueno, amigo, buena ruta. Gracias. Y bueno, eso pasa continuamente acá. Hay muchos viajeros, para que eso es lo que le decimos, que no tienen a veces reserva de hotel. Es como que lo que surge, lo que te toca en el camino, y si no se dieron cuenta, tienen la carpa siempre más en la parte de atrás, por casualidad que no consiga nada. Pero siempre consigue, viste que no se cumple nunca la función de que decís no voy a conseguir. No, creo que nunca pasa eso. Siempre el camino te va llevando más de lo que imaginás. Así que la tenías que tener entre varios, porque si no la moto se iba para otro lado, ¿no? Re pesada esa moto, claro, no la puedes girar solo como otras motos más chicas. Claro. No pasa a veces, pero te parece que lo haces rápido, pero al estar en altura, la respiración se te baja un montón. Sentir la falta del aire, y más cuando no estás en estado físico. Cuando no estás en estado físico la cosa se complica. En todos lados van a encontrar esto, en todos lados. Todo lo que hay para comprar y para llevar de recuerdo. Otra vez, casi me tropiezo y casi me caigo en la escalera. Miren cómo se ve de fondo el cerro alucinante de atrás. Inmensidad tremenda. Y ahora la tardecita dice que se va a iluminar 10 veces más. Así que está muy bueno. O sea que tenés el amanecer y el atardecer para iluminar todo este paisaje tremendo. Miren lo bonito que es. Y hasta acá llega el video de hoy. Le hemos mostrado un poco de todo. Hemos caminado, recorrido, ido y Hiciste la venido. chupina, no quisiste subir al mirador. No, ¿Te quedaste? ¿Qué quedaste haciendo? ¿Te tomaste un café? me quedé sentada comiendo unas masitas con mi hija. Bueno, no importa, yo mostré todo. Hasta acá llegó el video, espero que les haya encantado. Hay muchas cosas que hay para agregar en el tintero, no solamente esto, pero sigue la aventura por Jujuy, por Salta, así que estén pendientes a las nuevos videos que van a salir durante el día. Así que Denle me gusta, comenten, suscríbanse que es gratis y nos ayudan un montón. Nos vemos hasta la próxima.